Hoy con nosotros 100 años de Octavio Paz y Carlos Granés, el director del curso, va a contarnos, va a hablarnos sobre este grande de la poesía, de la literatura, y en la inauguración ha hablado sobre paz y el arte. ¿Es novedoso pensarle a Octavio Paz en relación con la obra artística? Bueno, usualmente se piensa que Octavio Paz fue ante todo un poeta, pero fue un poeta moderno, muy arraigado en su tiempo, y como todo poeta moderno también se interesó muchísimo por las manifestaciones artísticas e intelectuales de su época, las exploró a fondo, conoció mucho a los artistas y escribió páginas de una enorme brillantez sobre artistas mexicanos, sobre los muralistas, sobre Tamayo, pero también sobre artistas occidentales como Picasso, como Duchamp, eh, y digamos, su cultura era tan amplia y tan vasta que a mi modo de ver fue de las voces más lúcidas para hablar sobre este tema, el arte del moderno, las vanguardias del siglo XX. ¿Cómo se reflejó este gusto por lo artístico en sus poemas? Eh, Octavio Paz se nutrió de la, nación, de la tradición moderna, es decir, la poesía que empieza a producirse desde 1830, que también surge, o también fue acompañado de un movimiento pictórico en el que se rescataban elementos primitivos. Octavio Paz decía que lo moderno le abre las puertas a lo bárbaro, y eso también se refleja en su poesía. Es decir, en ciertos poemas de él hay una fuerza primitiva, hay una búsqueda de elementos prehispánicos, hay una mezcla de mitos aztecas. Pienso en poemas famosos de él como Piedra de Sol, en donde hay elementos, una carga erótica fuerte, volcánica, mezclados con elementos prehispánicos. Hay uno que a mí me encanta, lo publicó en Águila o Sol, que se llama Mariposa de Obsidiana, en donde habla de Itzpapalotl, que era una diosa mexica, la guardiana del paraíso. Entonces, todo esto está muy reflejado en su poesía y es parte de una influencia clarísima de la poesía, del romanticismo, del arte del siglo XX, en donde se rescataba precisamente ese elemento oculto, misterioso, primitivo, salvaje, que aún late en nuestro interior. Uh-huh. Y entonces esta gran envergadura cultural que él tenía y que lo conseguía plasmar en sus obras artísticas, que eran los poemas. Pero además de eso, ¿a qué llamamos poesía moderna? Y era toda aquella que se refiere exactamente a qué y dónde está la ruptura. Digamos que Octavio Paz sitúa el inicio de la poesía moderna hacia 1830 con los románticos ingleses y alemanes. Eh, Identifica como característica principal de este movimiento un no sentirse del todo a gusto con el mundo en que vivían. Es decir, estos poetas son hijos de la Ilustración, o al menos nacieron en una sociedad que es hija de la Ilustración, en donde ha triunfado la técnica, el liberalismo burgués, el capitalismo, y sin embargo no se sienten a gusto ni en esa sociedad ni consigo mismos. Entonces lo que hacen es volver a poblar el mundo de hadas, de encanto, de fuerzas oscuras, de maldad, de misterios, ¿no? La luz de la ilustración, la luz de la razón había despoblado el mundo de todos estos seres y nos había ayudado a comprender mejor la naturaleza, el ser humano. Lo que hacen los poetas románticos es volver a encantarlo porque tanta claridad, tanta razón le roba apasionamiento a la vida. Lo que hacen es devolvérsela mediante esta poesía que habla de un lado misterioso, de secretos, enigmas, lado oscuro. Entonces, se puede decir que lo moderno es la vuelta al origen cultural. Para Octavio Paz sí, ese era uno de sus rasgos características. Lo moderno no era lo nuevo, lo moderno era lo antiguo, más aún, lo moderno era cierta pulsión atemporal, cierta urgencia vital atemporal que podemos llevar como lo que él llamaba la otra voz, es decir, un lado salvaje, primitivo, que la modernidad, eh, cuyas puertas la modernidad abre. Por eso decía que lo moderno abre las puertas de lo bárbaro, porque permite que esas pulsiones que están ahí acumuladas, reprimidas, vuelvan y salgan.
a través de la poesía y del arte. Qué interesante, utilizaste el término pulsión, que le vemos mucho en nuestro programa, ya que tiene que ver con lo psicológico, ¿no? Y con Freud. ¿Qué relación guarda el psicoanálisis con Octavio Paz? ¿Él lo conocía? ¿Era de los que estaban a su favor, ¿no? Y esa apertura de puertas también parece tomada de la literatura freudiana. Sin lugar a dudas, sí. Seguramente lo leyó, no sé si la influencia de Freud en Paz es directa o indirecta. Paz fue un apasionado de los surrealistas. Paz, si recibió una influencia potente, fue la de Breton y la de André Breton y la de su secta de poetas y de artistas surrealistas para quienes el deseo era absolutamente fundamental. Y todo su proyecto estético y vital fue abrir las compuertas que mantenían reprimido el deseo para que inundara la vida e hiciera la existencia mucho más apasionante. Breton y todos los surrealistas eran muy freudianos, muy freudianos. Les encantaba la idea de los sueños, del irracional, de ese mundo onírico. Intentaron justamente darle carta de legitimidad a todos estos elementos oscuros, reprimidos, que estaban en el subsuelo de la personalidad. Quisieron abrir una compuerta y darles importancia, presencia, que afectaran la vida. Octavio Paz también, definitivamente también. Esa metáfora de lo reprimido y de lo expuesto, de la máscara y de lo auténtico, de la luz y la oscuridad, está muy presente en Octavio Paz, ¿no? ¿Consideras que tiene vigencia en este momento Octavio Paz, sus poemas? Sin lugar a dudas, sí. Sí, es un poeta que escribió además durante muchísimos años, desde el 35 empezó a escribir hasta el 98, prácticamente hasta el día en que murió, o hasta el 96 más o menos. Es decir, tiene una producción gigantesca en la que varió mucho de estilos, exploró muchísimas temáticas, y creo que la mayor característica es que nunca perdió esa vitalidad, esa pasión, esa curiosidad universal, que lo hace muy, no diría que actual, pero sí muy complejo, muy rico. Hay mucho en donde buscar en la obra de Octavio Paz. Él incluso renegó de muchos de sus poemas, ¿no? A muchas cosas que escribió después, incluso las corrigió, porque no le gustaban en ciertos aspectos, entonces las retocaba. Siempre que reeditaba sus poemas, no se aguantaba las ganas de retocarlo y consideraba que eso era legítimo. Entonces es una poesía muy trabajada, que él mismo actualizó, de la que él mismo renegó, con la que él mismo rompió. ¿Renegar en qué sentido? Sí, ciertos elementos estéticos de su poesía, con el paso del tiempo, dejaban de gustarle, ¿no? Por ejemplo, tuvo unos poemas muy influenciados por el surrealismo y después ya no le gustaron tanto, ¿no? O sus primeros poemas de 1935, los primeros, algunos los rescataba, otros no. Fue una persona muy crítica consigo mismo, con el mundo en que vivió, con las tradiciones que se iban asentando. Bastaba con que algo ocupara un lugar fijo para que él mismo empezara a desconfiar de eso. Este curso que tiene lugar durante estos 5 días, ¿sobre qué otros aspectos arroja luz en la obra de Octavio Paz? Bueno, desde luego se abordará mucho su poesía, el arte y también una faceta muy importante de Octavio Paz, que fue su pensamiento político, las batallas políticas que dio, porque como poeta moderno se sintió muy comprometido con su tiempo. No fue un compromiso político ni ideológico con una causa fijada, sino con los debates que surgieron mientras él estuvo vivo. Y Octavio Paz fue de esos intelectuales que no tuvo miedo a la impopularidad y que dio su opinión en cada uno de estos temas, ¿no? A veces se equivocó. Él mismo fue el primero en retractarse cuando vio que sus ideas, digamos, no respondían o no se acomodaban a la realidad, o que incluso había apoyado cosas que habían demostrado ser perniciosas. Él era el primero en retractarse y en dar marcha atrás, pero nunca tuvo miedo a enfrentarse a los dilemas de su tiempo y a no gustar. Fue muy, muy vehemente en eso. Su actividad como editor de revistas le permitió obtener una
plataforma desde la cual observar el mundo y siempre dejar consignada su opinión al lado de todos los acontecimientos fundamentales. Pues muchísimas gracias por haberte hecho cargo y hacer ese inicio, ¿no?, de lo que es Octavio Paz y acercárnoslo a los cursos de verano del Escorial, que necesitábamos, pues, de alguna manera, el estar en contacto con este grande de la literatura y por fin, en estos 100 años, el poder volver a leerle, que quizás eso también es muy moderno. Sin lugar a dudas, claro que sí. Muchísimas gracias. Hasta cuando tú quieras. Bueno, pues vale la pena, desde luego, volver a Octavio Paz, al Octavio Paz poeta, sin lugar a dudas, y al Octavio Paz ensayista, para hacernos una idea de lo que fue el siglo XX, porque a través de su obra artística y ensayística se vislumbra las grandes convulsiones, o lo convulsivo y tormentoso y turbulento que fue el siglo XX.